Buenas tardes a mis estudiantes del cuarto medio A, cuarto medio B, del electivo de Filosofía Política. Tengo el agrado de poder hacer clases en este día suyo. Espero que a su manera, claramente, lo disfruten. Siempre podrán contar conmigo a la distancia o en la cercanía, planteando, ardiendo o asesinando en preguntas. Espero que logren su lugar en el ciclo sin fin de la vida y que se cuiden mucho y ante todo siempre pensar por cuenta propia. Queridos estudiantes del Colegio Forjadores. ¿Se escuchó bien? Sí, profe, se escuchó bien. ¿Se escuchó bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Anaís y ya. Entonces, a continuación, hemos resumido, explicado y señalado lo más importante de cada una de las guías de aprendizaje. En la asignatura de Filosofía Política, claramente han sido guías de introducción o previa conceptual, en la cual han aparecido conceptos tales como política, filosofía, introducción a la filosofía, entre otros. Cabe destacar que en la guía número 4, aquella guía que ya está subida a la página web del Colegio Forjadores, la guía número 4, su contenido versa sobre los antecedentes de la filosofía política y qué es la política. ¿Qué es la política? Básicamente, describir el sentido, describir y explicar el sentido de la política desde sus orígenes históricos, desde la antigüedad griega. Tengan presente que la antigüedad griega, con sus consideraciones míticas, religiosas y reflexivas, es decir, el logos, tengan presente que logos se puede traducir del griego al español como pensamiento hablado, la palabra o razón. Permitió tener una mirada racional acerca de todo lo existente. Cuando hablo de mirada racional acerca de todo lo existente, claramente refiero al papel principal del logos, es decir, razón o pensamiento hablado, en la construcción de una nueva concepción de mundo, para dar una explicación y problematizar todo aquello de lo cual ocurría en el mundo, o en la realidad en la cual vivían los griegos. Tengan presente que los pensadores griegos son los primeros exponentes o filósofos, científicos, porque de alguna manera eran una mezcla de filósofos y científicos, en plantearse la pregunta: ¿cuál es el principio de todas las cosas? Y al plantearse la pregunta: ¿cuál es el principio de todas las cosas? Ellos claramente formularon una nueva mirada, dejando atrás la concepción mitológica del mundo para adentrarse y profundizar, para adentrarse y profundizar la posición del hombre en el cosmos. Cosmos es un término griego que traducido al español quiere decir orden. Entonces, ¿por qué señalo todo esto? Porque es importante para la próxima materia, es decir,
es decir, adentrarnos en la filosofía política. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, queridos estudiantes, voy a compartir pantalla respecto a la guía número 4. E iremos intercambiando algunas ideas y leyendo algunos párrafos para posteriormente yo dar algunos ejemplos y dar una breve explicación. Por favor. Entonces, empecemos. Compartir pantalla. Entonces, permiso. ¿Se ve bien la guía? Profe, ¿qué guía es esa? Es la última guía. Voy a explicarla a Alondra. Bueno, buenas Ah, ya. tardes. Buenas tardes. Esta es la guía número 4. Es la guía número 4 de la asignatura Filosofía Política. Estamos en la unidad 1. La filosofía es necesaria para la teoría y práctica política. Las instrucciones que ustedes deben seguir, queridos estudiantes. Las instrucciones que ustedes deben seguir todos y todas, por favor. Básicamente, la guía número 4 es una guía de autoaprendizaje. Usted solamente desarrolla las actividades presentadas en la guía, pero no deben enviárselas al profesor para su revisión. La guía es de carácter formativa. La guía 4 y 5 son formativas, por lo tanto, no deben enviar nada al profesor. La guía 6 será evaluada y subida a la plataforma web del colegio. Yo propuse 2 videos temáticos YouTube, en virtud de la cual trata sobre aquellas preguntas fundamentales que estructuran la asignatura. ¿Qué es la política y qué es la filosofía política? Son videos de 5 a 7 minutos, en la cual ustedes tienen que observar, prestar mucha atención al sentido, al significado de política y filosofía política. Claramente son preguntas cuyas respuestas permitirán complementar lo que aparece en la guía, en el contenido de la guía número 4. La estructura conceptual de la guía se estructura de la siguiente manera. Preguntas de exploración previa o una previa conceptual. En esta previa conceptual planteo las preguntas nuevamente a partir de todo lo que ustedes han resuelto en la guía 1 y 2 y 3, qué es la política y qué es la filosofía política. Creo que ya tienen la suficiente experiencia y aprendizaje como para responder de manera adecuada las preguntas. ¿Qué es la política? ¿Qué es la filosofía política? Y la tercera pregunta del ítem número 1 es ¿qué aporta la perspectiva filosófica a la política? ¿Qué aporta la perspectiva filosófica a la política? Entonces, muchachos, el ítem 3, el ítem 1 es un marco introductorio al contenido mismo de la guía. Hasta ahora, ¿dudas, comentarios, interrogantes? ¿Comentarios, dudas, interrogantes? No, profe, me quedó claro. Ya, Patricia, Alondra, Javiera, Anaís, Ignacio, No, profe, todo bien. Profe, ¿todo claro? Todo correcto. ¿Todo claro? profe, Dígame. esto, que por si acaso se me está yendo mucho el internet, pues si se me sale el aviso. No hay problema, Javiera, con la conexión, no te preocupes, lo entiendo, no hay problema. Gracias por avisar. Ya, eso le iba a Gracias. decir. Oh, muchas gracias. Entonces, el ítem número 1 es esta previa conceptual a partir de estas 3 preguntas: ¿qué es la política? ¿Qué es la filosofía política? Y ¿qué aporta la perspectiva filosófica a la política? Entonces, el segundo ítem es el más interesante, nuevo contenido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? ¿Qué es la política? Y una introducción a la filosofía política. Entonces, ¿quién puede y me ayuda en leer? Por favor. Benjamín, ¿puede leer, por favor? ¿Me escucha, Benja?
podría leer, Benjamín, por favor? ¿Me escucha bien? Benja. ¿Se escucha bien? Profe, se escucha bien, pero creo que no está. No, no escuchó. Ya. Fernanda, lea, por favor. Gracias. Ya, profe, espéreme, es que no veo. Ya, primer párrafo. Gracias. Primer párrafo. Donde dice el término política. El término política viene del griego política Política. Sí, política. y designa originariamente, es que no alcanzo a leer, Continúe toda diciendo. ciencia que se ocupe Ya. de los asuntos de Estado, pero Correcto. más ampliamente toda ciencia que se ocupa de la vida en comunidad o del gobierno. En la época de los griegos se le atribuía gran valor, pues se consideraba que la política ayudaba a la formación de una buena vida para todos, no solo para el individuo, pero para el griego y aún hoy. Los límites de lo político se confundían con otras esferas de la existencia humana, como no son moral, la ética, antropología y filosofía. Muchas gracias, Fernanda. Del otro cuarto, ¿quién puede leer? Por favor. Javiera, ¿puedes leer, por favor? Segundo párrafo. Sí, Gracias. espera al tiro. Si Gracias, no se me Javi. avisa. Sí, no hay problema. El segundo dice, para el viejo Aristóteles, Correcto. dice, para el viejo Aristóteles la política estaba muy ligada a la ética, pues la política se Decidía. decía cuáles eran las ciencias que eran prudentes estudiar Mira, para el sí, ciudadano. Al profe se le escucha cortado. sí, te lo escucha cortado. Connie, disculpa, Javi, que lea a otra persona. Connie, ¿podrías leer, por favor? Gracias. Para el viejo Aristóteles, la Gracias. política estaba muy ligada a la ética, pues en la ¿Ya? política se decidía cuáles eran las ciencias que era prudente estudiar para que el ciudadano adquiriese un adecuado comportamiento en la polis. La política era para los antiguos filósofos griegos y Y es aún que para se- nosotros. ya. Algo que concierne a hombres que viven juntos y que enfrentan sus distintas concepciones de lo bueno y lo malo, y de cómo debe vivirse la vida humana. Detrás de toda política hay una filosofía, es decir, una cierta forma de concebir el mundo, el hombre, la naturaleza y la historia. Los seres humanos nos consideramos seres sociales, dotados de palabra y discurso, que podemos llegar a convivir y organizarnos de manera racional y razonable. Estas ideas sobre nosotros mismos provienen en su gran parte del pensamiento occidental de la filosofía, así como de la literatura y la religión. Toda teoría política se apoya en una filosofía, en una idea particular del ser humano y en una imagen de la sociedad. Gracias, Connie. Muchas gracias. Tengan cuidado con ese audio que no se escucha bien, por favor. No se escucha bien. Bueno, a partir de la lectura de sus compañeras, Fernanda y Constanza, claramente el rol de la política era muy importante en los antiguos griegos, porque la política era una forma de manifestación
de vivir bien, del vivir bien dentro de la ciudad-estado, dentro de la polis. Dicho de otro modo, la política es una forma concreta, práctica, útil de experiencia humana para el logro de la autorrealización de sus protagonistas. ¿Quiénes son sus protagonistas? Las personas humanas. Y estas personas humanas en la polis o ciudad-estado implicaba toda una concepción de mundo. Por lo tanto, dentro de la ciudad-estado, dentro de la polis, tal como lo expresaban o manifestaban los antiguos griegos, la política era la máxima expresión humana de autorrealización. Y esta máxima expresión humana de autorrealización significaba una postura filosófica. Recuerden que toda postura filosófica implica un admirar, un asombrarse y ante todo tener la curiosidad por lo que acontece en el mundo, por lo que acontece allá afuera. Cuando yo digo por lo que acontece allá afuera, me refiero a lo que sucede en el mundo exterior, donde las personas interactúan, cohabitan, coexisten a diario. Entonces, estos dos párrafos tratan de la capacidad humana de lograr situaciones políticas en su conjunto, de lograr situaciones políticas en comunidad y logrando esas situaciones políticas en comunidad. Tras de sí hay una postura filosófica. Esa postura filosófica tiene que ver con el rol del hombre en tanto animal político o son político dotado de palabra y de lenguaje. Nunca olviden la guía número 1. Espero que no olviden la guía número 1. La guía número 1, ¿qué dice el texto? Breve sobre el viejo Aristóteles. El texto breve sobre el viejo Aristóteles. El hombre es un som politikon. Está en griego, y del griego al español es un animal político, dotado de palabra, de lenguaje. Y al estar dotado de palabra y lenguaje, además es un ser social, que interactúa con otras personas para el logro de un proyecto de vida en común. Ese proyecto de vida en común, a través de las virtudes éticas, como virtudes dianoéticas. No se asusten con el concepto. Virtudes dianoéticas son aquellas virtudes intelectuales. Entonces, a partir de estas virtudes éticas, más virtudes intelectuales, el hombre accede, desarrolla y realiza su felicidad. La felicidad, es decir, el vivir bien dentro de la ciudad-estado. Tengan presente, jóvenes mujeres y jóvenes hombres, que Aristóteles señala en el texto de la guía número 1 que el hombre, en caso que viva
afuera de la ciudad-estado, o viva excluido de la ciudad-estado, o puede ser Dios, o puede ser un idiota. Entonces el término idiota tiene otra acepción acá, el término idiota. Es distinta a la acepción cuando las personas son objeto de bullying. Ser idiota. Acá ser idiota es aquella persona que no le interesan los asuntos políticos, no le interesan los asuntos prácticos de utilidad política que acontecen en la polis. No le interesa. No le interesa. Entonces, recapitulando, el hombre es un animal social, político, dotado de palabra y de lenguaje. Claramente significa que hace uso del logos, de su razón, y a partir del uso del logos y de su razón, permitirá que pueda interactuar, cohabitar, coexistir con otras personas. ¿Quieren un claro ejemplo histórico? La democracia ateniense en la época de Pericles. Si bien Aristóteles era desconfiado de esa forma de gobierno, de la democracia, es decir, gobierno del pueblo, la democracia ateniense en la época histórica de Pericles significó que la igualdad política entre los ciudadanos existía. No podemos decir lo mismo respecto a la democracia contemporánea de tipo representativa que existen actualmente en el mundo cultural occidental. ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen? ¿Se escucha bien o no? Sí, Muchachos, ¿se escucha bien, Isaías? sí. Profe, se escucha bien. ¿Y Martina? Perfecto. Sí. ¿Continúo? ¿Continúo o sigo dando ejemplos? Soy yo, ¿no? ¿Continúo dando ejemplos? ¿Continúo explicando, muchachos? ¿Alguna duda, comentario? Sí, profe. Ya, continuemos. Entonces, resumiendo, el hombre, un animal político social, dotado de palabra y de lenguaje, que interactúa, cohabita y coexiste con otras personas, claramente para el logro de un proyecto de vida en común, vivir en una comunidad política. Repito, vivir en una comunidad política. Entonces, claramente hay un propósito ético, político y filosófico. En los antiguos griegos, sí, deberían tomar apuntes de lo que estoy señalando ahora. Hay un propósito ético, político, filosófico, de vivir en comunidad, de vivir en la polis. Para los antiguos griegos, sí. Hay un propósito ético, político y filosófico de los antiguos griegos para vivir en comunidad, Y ese constante vivir en comunidad significará además una fuente inagotable de conflictos, diferencias, dificultades. Porque la política como tal es la manifestación humana de vivir en la diferencia, la manifestación humana de vivir en constante estado de precario equilibrio respecto al poder, respecto a la ley y a las relaciones de poder existentes
en una determinada organización política. Entonces, ¿dudas, comentarios, dificultades? Continuemos, entonces. Ya dijimos ya que entonces vivir políticamente es vivir a partir de una postura ética, política y filosófica, en la cual el hombre, según los antiguos griegos, logra su autorrealización participando en los asuntos públicos, participando en los asuntos políticos que sucedían en la Asamblea Legislativa ateniense. Entonces, continuando con el párrafo número 3. Voy a compartir, permiso. Sigamos. Párrafo número 3. Anaís, ¿puedes leer, por favor? Gracias. Anaís, ¿podría leer, por favor? ¿El profe, el tercero? Sí, a ti te corresponde, Anaís, el tercer párrafo, por favor. Y el cuarto. Gracias. Lea, por favor. Profe, no lo entendí, se me está escuchando corto. Sí, me doy cuenta. El tercer párrafo. Tercer párrafo. Por favor. ¿Puede? Para el filósofo, sí. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te aviso si está cortado. Lea, por favor. Para el filósofo contemporáneo Eric Wade, la política es una consideración de los hombres en su vida común, según las estructuras esenciales en las que ésta se da. La política es una dimensión humana e ética, y a la vez es la acción colectiva de los individuos que actúan en sociedad. Antes de toda política hay una situación dada, la sociedad, y el rol de la política es organizar la sociedad en la que vivimos. Así lo político está en directa relación con la sociedad, lo que la política se puede circunscribir a los temas que plantea la organización de los seres humanos en sociedades, y en particular las cuestiones suscitadas por los hombres sobre otros. Ya. Y el último párrafo, por favor. El cuarto párrafo, gracias. La política es una actividad práctica y reflexiva que todo ser humano que vive en comunidad ejercita en algún momento de su vida. La política es tanto ideología y teoría como actividad concreta, realización efectiva de la acción. Cornelius Castoriadis, político, psicoanalista y filósofo griego contemporáneo, se refiere a que ella, de la siguiente manera, por política, entendiendo no las intrigas palaciegas, ni las luchas entre grupos sociales por interés o posiciones, sino la actividad colectiva cuya finalidad es la institución de la sociedad como tal. Anaís, querida Anaís, muchas gracias. Respecto a lo que leyó del capítulo, del párrafo 3 y 4, respecto a la importancia de la política, ¿qué podría señalar o decir? ¿Cómo, profe? Le escuché cortado. ¿Me puede Sí, repetir ahí la sí. pregunta? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien ahí? ¿Ahí sí? Respecto al párrafo 3 y 4 que usted leyó, ¿qué me podrías decir sobre el significado de política? ¿Qué logró entender usted?
que es algo que todo como por ser humano, alguna vez en la vida lo vamos a practicar. Espérate, ¿por ser humano? ¿Perdón? Continúa, Anaís. No, disculpa. ¿Por ser humano? ¿Por ser humano? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Y alguna vez en la vida practicar la política, en Ya. cualquier situación. Claro, o sea, tú dices que todo acto humano es un acto político en un contexto histórico, cultural determinado. Sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tú te das cuenta en tu propio presente cotidiano que todo acto humano es un acto político en desarrollo? es que aunque uno no quiere involucrarse, igual se involucra en la política de cualquier manera. Ten presente también que, claro, la política estructura a partir de diversos mecanismos la sociedad. Claramente esos dos autores están explicando, describiendo algunas acepciones sobre la política. Claramente la política, suena obvio, es una actividad humana, es una actividad práctica que se juega a partir de un contexto histórico-cultural en la cual sus protagonistas son las personas. Y esas personas tienen toda clase de conflictos no resueltos, intereses creados, complejas decisiones que adoptar. Entonces, la política claramente es una actividad humana que se vive a diario y que nos afecta concretamente. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, muchachos? ¿O se escucha cortado? ¿Muchachos? Se escucha bien, profe. Se escucha bien, profe. Dígame, ¿se escucha bien? Perfecto. Entonces, si la política es una actividad humana, es una actividad práctica, es una actividad histórica en permanente desarrollo, cuyos protagonistas son los seres humanos, entonces, ¿qué es la política en la actualidad? ¿Qué es la política? Se reduce la política al precario equilibrio respecto a las personas versus el poder que adoptan dichas personas. ¿A qué? Va a finalizar la primera clase. Recuerden que tenemos 2 clases. Tengan presente que ya se les envió el ID y la contraseña, entonces lo espero en breves momentos o minutos para que podamos continuar con la clase de la guía número 4 sobre política e introducción a la filosofía política. ¿Correcto, muchachos? ¿Se escuchó bien? Sí, correcto. Sí, profe. Ya, atento a la jugada. Atento a la jugada. Después continúo. Adiós. Nos vemos en 1 o 2 minutos.